Había una tarde de septiembre en la Ciudad de México, cuando el aire olía a tierra mojada después de una lluvia breve, que Diego Ramírez entró en el pequeño taller de restauración de arte con las manos temblando y una carta arrugada en el bolsillo de su chamarra. Tenía 42 años, el cabello comenzando a mostrar canas en las sienes, una barba descuidada de 3 días, y ese tipo de mirada que llevan los hombres que han perdido algo importante, pero aún no saben exactamente qué fue. Diego era restaurador de arte, un oficio que aprendió de su abuelo español, un hombre serio que le enseñó que las pinturas no solo son imágenes, sino testigos silenciosos de siglos, de fe, de dolor, de esperanza. Pero Diego nunca creyó en nada de eso. Para él, las pinturas religiosas eran solo técnica, pigmento, lienzo, nada más. No había alma, no había Dios, no había misterio, solo química, luz, sombra. Esa mañana había recibido una carta de la arquidiócesis. Lo habían contratado para restaurar una pintura antigua de la Virgen María que llevaba más de 100 años colgada en una capilla abandonada en el centro histórico. La pintura estaba severamente dañada, con grietas profundas, manchas de humedad y partes del rostro casi borradas por el tiempo. El pago era bueno, muy bueno. Diego necesitaba ese dinero. Su matrimonio se había desmoronado 6 meses atrás. Su esposa se había llevado a su hija de 9 años a Guadalajara, y él apenas podía pagarle la pensión. Vivía solo en un departamento pequeño que olía a disolvente y aceite de linaza, con una cama sin hacer y platos sucios acumulados en el fregadero. La soledad lo estaba comiendo vivo, pero Diego no lo admitía. Se decía a sí mismo que estaba bien, que no necesitaba a nadie, que la vida era así, dura, sin sentido, y que había que aguantar hasta que todo terminara. Cuando llegó a la capilla por primera vez, Diego sintió un escalofrío que no pudo explicar. El lugar estaba casi en ruinas. Las paredes descascaradas mostraban capas de pintura antigua, el techo tenía filtraciones y el piso de madera crujía bajo sus botas. Había un olor raro en el aire, no desagradable pero extraño, como a flores viejas y cera de vela. Al fondo, sobre el altar abandonado, colgaba la pintura.
Diego se acercó despacio con su maletín de herramientas en la mano, y cuando por fin estuvo frente a ella, se detuvo. La Virgen María lo miraba, o al menos lo que quedaba de su rostro lo miraba. Tenía los ojos casi borrados, pero había algo en la expresión, algo que Diego no podía nombrar, algo que lo incomodaba profundamente. Sintió por un instante breve, como si ella lo conociera, como si supiera todo de él, todo lo que había perdido, todo lo que había dejado de creer, todo lo que escondía bajo esa capa de cinismo y silencio. Diego sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. «Es solo una pintura vieja», murmuró entre dientes, y comenzó a trabajar. Montó su caballete portátil, colocó las lámparas, extendió sus pinceles, disolventes, pigmentos. Trabajaba con precisión, con manos expertas, sin pensar demasiado. Pero mientras limpiaba la superficie con movimientos delicados, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que tocaba el rostro de la Virgen con el pincel, sentía un calor suave en la palma de su mano, un calor que no venía de la lámpara, ni del sol que entraba por las ventanas rotas. Era un calor interno, como si la pintura misma respirara. Diego se detuvo varias veces, confundido, revisando sus herramientas, pensando que tal vez era el cansancio, el estrés, la falta de sueño. Pero el calor regresaba cada vez que tocaba el lienzo. Y entonces, algo peor sucedió. Mientras trabajaba en los ojos de la Virgen, tratando de recuperar los trazos originales, Diego sintió que algo dentro de su pecho se rompía. No físicamente, pero sí emocionalmente. De pronto, sin razón aparente, comenzó a llorar. Las lágrimas salieron sin permiso, calladas, pesadas, amargas. Diego dejó caer el pincel y se llevó las manos al rostro, avergonzado, furioso consigo mismo. «¿Qué me pasa?», pensó. «¿Por qué estoy llorando?». Pero no tenía respuesta. Solo sentía un dolor enorme, un dolor que había estado enterrado durante meses, tal vez años, un dolor que nunca había querido enfrentar. Esa noche, Diego regresó a su departamento temblando, sin entender lo que había pasado. Se sirvió un whisky, se sentó en el sillón frente a la televisión apagada y se quedó ahí, mirando la pared, sintiendo que algo dentro de él se había movido, algo que no quería despertar. Al día siguiente, volvió a la capilla, decidido a terminar el trabajo rápido y olvidarse de todo. Pero cuando llegó,
encontró algo que lo dejó helado. Sobre el altar, justo frente a la pintura, había un ramo de rosas blancas frescas. Diego miró alrededor. No había nadie. La puerta estaba cerrada con llave, tal como él la había dejado la noche anterior. Nadie tenía acceso. Nadie sabía que él estaba trabajando ahí. Se acercó despacio, tomó una de las rosas, la olió. Era real, fresca, recién cortada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Alguien entró, se dijo a sí mismo, tratando de mantener la calma. Alguien dejó esto aquí. Tiene que haber una explicación. Pero por más que buscó, no encontró ninguna señal de entrada forzada, ninguna huella, nada. Solo las rosas, perfectas, imposibles. Y entonces, mientras Diego estaba ahí parado frente al altar, tratando de entender, escuchó algo. Un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro. No eran palabras, no era una voz clara, pero era algo. Venía de la pintura. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó despacio, con el corazón a punto de salírsele del pecho, y miró los ojos de la Virgen. Y por un segundo, solo un segundo, Diego juró que la vio parpadear. Gritó, retrocedió, tropezó con su caballete, cayó al suelo. El silencio regresó pesado, absoluto. Diego se quedó ahí, respirando fuerte, sudando frío, sin poder moverse. Y entonces, por primera vez en su vida, Diego Ramírez, el hombre que no creía en nada, sintió miedo. Miedo de algo que no podía ver, de algo que no podía explicar, de algo que estaba ahí, en esa capilla olvidada, esperándolo. Pero lo que Diego no sabía, lo que no podía saber todavía, es que todo lo que estaba sucediendo no era casualidad, no era locura, no era su mente jugándole trucos, era algo mucho más grande, algo que había estado esperando el momento exacto para tocar su corazón roto, para recordarle que incluso los hombres que no creen, incluso los hombres que han perdido todo, nunca están solos. Y que hay una madre silenciosa, amorosa, paciente, que nunca deja de cuidar a sus hijos incluso cuando ellos han dejado de creer en ella. Antes de continuar con esta historia que te va a estremecer el alma, necesito pedirte algo con todo el corazón.
Si sientes que esta historia ya está tocando algo dentro de ti, si crees que hay algo más grande que nosotros cuidándonos desde el silencio, escribe en los comentarios: sí, madre, estoy listo para tus milagros. Y si aún no eres parte de esta familia hermosa que comparte fe, esperanza y amor cada día, suscríbete ahora mismo, porque aquí cada historia es un recordatorio de que nunca, nunca estamos solos. Diego Ramírez pasó esa noche sin dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, sentado en el sillón de su departamento, con la luz del día filtrándose lentamente por las cortinas sucias, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que había pasado. Las rosas, el calor en las manos, el llanto sin razón, y ese momento, ese segundo aterrador cuando creyó ver que la Virgen parpadeaba. Estoy perdiendo la cabeza, se dijo Diego en voz alta, como si al decirlo con palabras pudiera hacerlo real, pudiera convertirlo en algo médico, algo que tuviera solución. Pensó en ir al doctor, en pedirle algo para los nervios, para el estrés, pero algo dentro de él, algo pequeño pero insistente, le decía que no era eso, que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con su salud mental, era otra cosa. Algo que él no quería reconocer porque reconocerlo significaba aceptar que todo en lo que había creído durante 42 años, todo ese edificio sólido de razón y escepticismo, estaba comenzando a desmoronarse. Al día siguiente, Diego regresó a la capilla. No quería. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se fuera, que dejara ese trabajo, que olvidara el dinero, que huyera de ese lugar que lo estaba volviendo loco. Pero había algo más fuerte que el miedo, una necesidad, una curiosidad oscura, profunda, que lo jalaba hacia ese lugar como un imán invisible. Cuando abrió la puerta de la capilla, el silencio lo recibió como siempre, pesado, espeso. Las rosas seguían ahí, sobre el altar, tan frescas como el día anterior. Diego se acercó despacio, tocó una de ellas con la punta de los dedos, fría, real, imposible. Se sentó frente al caballete, tomó un pincel, lo mojó en el disolvente y comenzó a trabajar. Esta vez decidió concentrarse en los detalles del manto de la Virgen, en las sombras, en los pliegues de la tela. Algo seguro, algo técnico, algo que no lo hiciera sentir. Pero apenas llevaba unos minutos trabajando cuando lo sintió de nuevo. El calor, ese calor suave, envolvente, que venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Diego dejó de respirar, cerró los ojos. «No es real», murmuró, «no es real». Pero el calor seguía ahí, subiendo por su brazo, llenando su pecho como una presencia invisible que lo abrazaba. Y entonces
En medio de ese calor, Diego escuchó algo. No era una voz. No eran palabras. Era más bien una sensación, un pensamiento que no era suyo, pero que llegó a su mente con tanta claridad que no pudo ignorarlo. No estás solo, Diego. El pincel cayó de su mano. Diego abrió los ojos, miró alrededor. Nadie. Solo él, la pintura, las rosas, el silencio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, su voz temblando, rota. Nadie respondió. Pero el calor seguía ahí, suave, constante, como una mano invisible posada sobre su hombro. Diego se puso de pie, caminó hacia el altar, se detuvo frente a la pintura, miró los ojos de la Virgen, esos ojos que él mismo estaba restaurando, que todavía estaban incompletos, borrosos, dañados por el tiempo. Pero ahora, de alguna manera, le parecía que esos ojos lo miraban con una ternura que no podía explicar, como si ella supiera, como si ella entendiera. Como si ella conociera cada rincón oscuro de su corazón, cada herida que él había escondido bajo capas de cinismo, cada lágrima que nunca había derramado, cada noche en la que se había sentido completamente solo. Diego sintió que algo dentro de él se quebraba, y esta vez no trató de detenerlo. Dejó que las lágrimas salieran, dejó que el dolor subiera, dejó que todo lo que había estado guardando durante meses, durante años, saliera a la superficie. Cayó de rodillas frente al altar, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando como no lo había hecho desde que era niño. No sé qué me está pasando, dijo entre lágrimas hablando al vacío, hablando a la pintura, hablando a lo que fuera que estuviera ahí con él. Estoy roto, perdí a mi familia, perdí todo, y ya no sé qué hacer, ya no sé quién soy. Su voz se rompió en un grito ahogado. Si hay alguien ahí, si realmente hay alguien escuchando, necesito ayuda. Por favor, necesito ayuda. El silencio que siguió fue absoluto, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, lleno de algo que Diego no podía nombrar, pero que sentía con cada célula de su cuerpo. Era paz. Una paz que no tenía sentido,
que no debería estar ahí en medio de su dolor, pero que estaba, envolvente, completa, como si alguien le estuviera diciendo sin palabras que todo iba a estar bien, que él no estaba solo, que nunca lo había estado. Diego se quedó ahí arrodillado durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente se puso de pie, se sentía diferente, más ligero, como si algo pesado que había estado cargando en su espalda durante años hubiera sido levantado por manos invisibles. Miró la pintura de nuevo. Los ojos de la Virgen seguían incompletos, pero ahora Diego sabía exactamente cómo terminarlos, no porque tuviera un plan técnico, no porque tuviera una referencia clara, sino porque de alguna manera ahora podía verla. Podía ver quién era ella realmente, no solo una imagen religiosa, no solo un símbolo, sino una madre que había estado esperando, esperando con paciencia infinita a que él levantara la mirada y la viera. Diego pasó las siguientes semanas trabajando en la pintura con una devoción que nunca antes había sentido por ningún trabajo. Cada pincelada era una oración silenciosa, cada detalle era un acto de amor. Él, que nunca había creído, que se había burlado de la fe de otros, ahora estaba pintando con algo que no podía llamar de otra manera que no fuera fe, una fe frágil, temblorosa, llena de dudas, pero fe al fin. Y mientras trabajaba, cosas extrañas seguían sucediendo. Algunos días, cuando llegaba a la capilla, encontraba velas encendidas sobre el altar, aunque nadie tenía las llaves. Otras veces, el olor a rosas llenaba todo el espacio, tan intenso que Diego tenía que abrir las ventanas para poder respirar. Y una tarde, mientras pintaba los últimos detalles del rostro de la Virgen, una paloma blanca entró por una de las ventanas rotas, voló en círculos alrededor de la pintura 3 veces, y luego salió, dejando a Diego temblando, sin palabras. Pero lo más extraño, lo que Diego nunca le contó a nadie, fue lo que pasó una noche cuando decidió quedarse a trabajar hasta tarde. Eran casi las 11 de la noche. La capilla estaba en completo silencio, iluminada solo por sus lámparas de trabajo. Diego estaba retocando las sombras del manto cuando, de repente, todas las luces se apagaron. La oscuridad lo envolvió de golpe.
Diego sintió pánico. Buscó su celular en el bolsillo, lo encendió y cuando la luz de la pantalla iluminó la capilla, lo que vio lo dejó paralizado. La pintura brillaba. Un resplandor suave, azulado, emanaba de la figura de la Virgen, llenando el espacio con una luz que no tenía fuente física. Diego retrocedió, tropezó con su caballete, cayó sentado al piso. No podía apartar la mirada. El resplandor duró apenas unos segundos, tal vez menos. Y luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció. Las luces eléctricas volvieron a encenderse. Todo regresó a la normalidad. Diego se quedó ahí sentado, respirando entrecortado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Y entonces, en ese momento de terror y asombro absoluto, Diego supo. Supo sin ninguna duda. Supo que lo que estaba sucediendo no era producto de su imaginación. No era estrés, no era locura, era real. Tan real como el aire que respiraba, como el piso bajo sus manos, como las lágrimas que ahora corrían por su rostro. Había algo más grande que él, más grande que todo lo que había conocido. Y ese algo, esa presencia, esa madre silenciosa que nunca había dejado de cuidarlo, lo estaba llamando, lo estaba sanando, lo estaba transformando desde adentro, sin prisa, sin fuerza, solo con amor. Las semanas pasaron como un sueño extraño del que Diego no quería despertar. Cada mañana se levantaba más temprano, tomaba su café de pie frente a la ventana, mirando el amanecer sobre la ciudad, y luego caminaba hasta la capilla con una paz en el pecho que no había sentido en años. La restauración de la pintura avanzaba con una facilidad que lo sorprendía. Sus manos, que durante meses habían temblado por la inseguridad y el cansancio, ahora se movían con precisión, con seguridad, como si fueran guiadas por algo más allá de su propia voluntad. Diego no se lo decía a nadie, pero sentía que no estaba trabajando solo. Había alguien que trabajaba con él a través de él. Cada trazo, cada sombra, cada luz que colocaba sobre el lienzo parecía perfecta, como si viniera de un lugar que Diego no podía ver, pero que confiaba sin cuestionarlo.
Una tarde, mientras estaba retocando los ojos de la Virgen, el detalle más difícil, el que había estado evitando por semanas porque sabía que era el corazón de toda la pintura, Diego escuchó que la puerta de la capilla se abría. Se volteó, sorprendido, porque nadie solía visitarlo mientras trabajaba. Era una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con ropa sencilla, un suéter tejido y un rosario colgando de su cuello. Tenía el rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos eran suaves, llenos de una bondad que Diego reconoció de inmediato, porque era la misma bondad que ahora veía en los ojos de la Virgen que estaba pintando. «Perdón por interrumpir, joven», dijo la mujer con voz suave, casi tímida. «Escuché que alguien estaba restaurando la pintura de Nuestra Señora y quise venir a verla». Diego asintió, limpiándose las manos en un trapo. «Adelante, señora. Todavía no está terminada, pero ya falta poco». La mujer caminó despacio hacia el altar, sus pasos lentos, cuidadosos. Cuando llegó frente a la pintura, se detuvo. Se llevó una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego la observó en silencio, sin saber qué decir. La mujer se persignó, juntó las manos en oración y cerró los ojos. Diego pudo ver que sus labios se movían en un susurro, rezando algo que él no podía escuchar. Pasaron varios minutos. Finalmente la mujer abrió los ojos, se secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsillo y se volvió hacia Diego. «Gracias», dijo con una sonrisa temblorosa. «Gracias por devolverle la vida a nuestra madre». Diego no supo qué responder, solo asintió. «Yo venía a esta capilla cuando era niña», continuó la mujer, mirando de nuevo la pintura. «Mi madre me traía todos los domingos. Aquí fue donde hice mi primera comunión, donde me casé, donde recé cuando mi esposo murió, y siempre, siempre ella estuvo aquí, mirándome, cuidándome». Su voz se quebró. Cuando cerraron la capilla hace años, sentí que había perdido algo muy importante. Pero ahora veo que ella nunca se fue. Solo estaba esperando. Esperando a que alguien como usted viniera a recordarnos que ella sigue aquí. Diego sintió un nudo en la garganta. Yo solo soy un restaurador, señora», dijo, su voz apenas un susurro. La mujer lo miró con esos ojos suaves, sabios. «No, joven», dijo con firmeza. «Usted es mucho más que eso. Usted es un instrumento».
Y a veces, los instrumentos más bellos son aquellos que ni siquiera saben que están siendo usados. Le sonrió, le dio una bendición con la mano y salió de la capilla dejando a Diego solo de nuevo, temblando, con las palabras de la mujer resonando en su mente como campanas lejanas. Esa noche, Diego hizo algo que nunca pensó que haría. Buscó en su departamento una Biblia vieja que su abuela le había regalado cuando era niño y que él había guardado en una caja al fondo del closet, sin abrirla nunca. La sacó, limpió el polvo de la cubierta y la abrió en una página al azar. Cayó en el Evangelio de Lucas, en el pasaje de la Anunciación. Diego leyó despacio, palabra por palabra. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Diego cerró los ojos. «No temas». Esas palabras lo golpearon como un relámpago. «No temas». ¿Cuántas veces en su vida había sentido miedo? Miedo de fallar, miedo de perder, miedo de estar solo, miedo de no ser suficiente. Y ahora, alguien, algo, le estaba diciendo lo mismo que el ángel le dijo a María hace 2000 años. «No temas». Diego cerró la Biblia, la apretó contra su pecho y lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que él no sabía cómo nombrar, pero que sentía como una limpieza profunda de su alma. Como si todas las heridas que había acumulado durante años estuvieran siendo lavadas por manos invisibles, suaves, maternas. Esa noche, Diego durmió por primera vez en meses sin pesadillas. Durmió profundamente, en paz, y soñó con un jardín lleno de rosas blancas donde una mujer de rostro luminoso lo esperaba con los brazos abiertos. Al día siguiente, Diego terminó Los ojos de la Virgen. Trabajó durante horas, sin descanso, con una concentración absoluta. Cuando finalmente dio el último toque, retrocedió, dejó el pincel y miró. Los ojos de la Virgen ahora estaban completos, y eran perfectos. Tenían una profundidad, una calidez, una vida que Diego sabía que no venía solo de su técnica. Eran ojos que miraban, que veían, que entendían. Eran ojos de madre. Diego sintió que su corazón se expandía en su pecho, lleno de algo que nunca había sentido antes. Gratitud. Gratitud pura, sin condiciones, sin razón. Gratitud por estar vivo, por haber sido elegido para este trabajo, por haber sido tocado por algo tan grande, tan hermoso, tan sagrado.
Unos días después, Diego llamó a su exesposa. Hacía meses que no hablaban. La última conversación había terminado en gritos, en reproches, en palabras amargas que los dos habían lanzado como cuchillos. Pero ahora, Diego sentía que tenía que intentarlo. Tenía que decirle que lo sentía, que entendía, que ella tenía razón en muchas cosas. Que él había sido un mal esposo, un padre ausente, un hombre atrapado en su propio dolor sin ver el dolor de los demás. Cuando ella contestó el teléfono, su voz era fría, distante. «¿Qué quieres, Diego?» Él respiró hondo. «Quiero pedirte perdón», dijo, su voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento de verdad». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego la voz de ella más suave. «¿Por qué ahora, Diego? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Diego cerró los ojos. «Porque algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo, pero cambió. Y me di cuenta de que no puedo seguir adelante cargando todo este peso, toda esta rabia, todo este dolor. Necesito sanar. Y parte de esa sanación es pedirte perdón, a ti y a nuestra hija». Su exesposa no dijo nada por un momento. Luego su voz se quebró un poco. «Ella te extraña, Diego. A pesar de todo, ella te extraña». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Diego. «Yo también la extraño, todos los días». Tal vez podamos intentar algo», dijo ella cautelosa. «No prometo nada, pero tal vez podamos hablar, intentar». Diego sonrió entre lágrimas. «Gracias, gracias. No sabes lo que esto significa para mí». Cuando colgó el teléfono, Diego se quedó sentado en el sillón, mirando al techo, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado cerrado durante años, se estaba abriendo. Y supo, sin ninguna duda, que eso no era casualidad, que todo lo que estaba pasando, cada pequeño milagro, cada momento de gracia estaba conectado, estaba siendo guiado. Por esa madre silenciosa que él estaba pintando, que ahora sentía más cerca que nunca, que lo estaba llevando de regreso a casa, de regreso a la vida, de regreso a sí mismo. La pintura estaba casi terminada. Solo faltaban algunos detalles finales, pequeños retoques en el manto, ajustes en las sombras, un último brillo en los ojos. Diego trabajaba ahora con una serenidad que nunca había conocido. Sus movimientos eran precisos pero relajados, confiados. Ya no dudaba, ya no cuestionaba. Simplemente dejaba que sus manos hicieran lo que tenían que hacer,
guiadas por algo que él ahora aceptaba sin resistencia. La capilla se había convertido en su refugio, un lugar donde el mundo exterior desaparecía y solo quedaba el silencio, la luz y esa presencia invisible que lo acompañaba cada día. Una mañana, mientras Diego estaba limpiando sus pinceles, llegó el padre Gonzalo, el sacerdote de la parroquia que había encargado la restauración. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello blanco y una sonrisa amable que ponía a la gente en calma. Entró en la capilla con pasos lentos, mirando alrededor con nostalgia. «Buenos días, Diego», saludó con voz cálida. «Buenos días, padre», respondió Diego, limpiándose las manos. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó el padre Gonzalo, acercándose al altar. Diego se hizo a un lado. «Ya casi termino. Solo faltan algunos detalles». El padre Gonzalo se detuvo frente a la pintura. Se quedó ahí en silencio mirando. Sus ojos se humedecieron. Pasaron varios minutos. Finalmente, se volvió hacia Diego. «Diego», dijo con voz suave, «esto es extraordinario. No es solo una restauración. Es como si la hubieras pintado de nuevo, como si le hubieras dado vida». Diego bajó la mirada, incómodo con el elogio. «Yo solo hice mi trabajo, padre». El sacerdote negó con la cabeza. «No, hijo, esto va más allá del trabajo, esto es un regalo para todos los que vendrán aquí a buscar consuelo, esperanza, paz». Se acercó a Diego, le puso una mano en el hombro. «Y me atrevo a decir que también fue un regalo para ti, ¿verdad?». Diego sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Asintió despacio. «Sí, padre, fue un regalo, el más grande que he recibido en mi vida». El padre Gonzalo sonrió. «Nuestra Señora tiene formas misteriosas de llegar a nosotros, Diego. A veces, cuando menos lo esperamos, cuando estamos más perdidos, más rotos, ella aparece. No con truenos ni con señales grandiosas, sino con susurros, con toques suaves». Con presencias que no podemos ver pero que sentimos en lo más profundo del corazón. Diego sintió que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. «Padre,
Yo no soy creyente, o al menos no lo era. No sé si ahora lo soy. No sé qué creer. El padre Gonzalo lo miró con ojos comprensivos. La fe no es una respuesta, Diego, es un camino que a veces es confuso, oscuro, lleno de dudas, pero también es un camino lleno de luz, de sorpresas, de encuentros inesperados. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que estar dispuesto a caminar. Diego asintió sin palabras. El padre Gonzalo le dio un apretón en el hombro. Termina tu trabajo, hijo. Y cuando lo hagas, ven a visitarme. Me gustaría que habláramos más. Y con eso el padre Gonzalo salió de la capilla, dejando a Diego solo de nuevo, pero esta vez con una sensación de paz tan profunda que sentía que podía flotar. Esa tarde, Diego terminó la pintura. El último pincel, el último toque, el último detalle. Cuando retrocedió y miró la obra completa, sintió que algo dentro de él se completaba también. La Virgen María estaba ahí, viva, radiante, hermosa, con ojos que parecían ver directamente al alma de quien la mirara. Diego se arrodilló frente al altar, no porque alguien se lo hubiera dicho, no porque sintiera que debía, sino porque era lo único que tenía sentido hacer en ese momento. Se arrodilló, y por primera vez en su vida, rezó. No sabía las palabras, no sabía cómo hacerlo, pero habló desde el corazón, sin filtros, sin miedo. No sé si me escuchas, dijo Diego en voz baja mirando los ojos de la Virgen. No sé si eres real o si todo esto fue solo mi imaginación, pero si estás ahí, si realmente has estado aquí conmigo todo este tiempo, quiero darte las gracias. Gracias por no dejarme solo. Gracias por tocarme cuando más lo necesitaba. Gracias por darme una razón para seguir adelante. Su voz se quebró. No sé qué va a pasar ahora. No sé si voy a ser un buen padre, si voy a poder arreglar las cosas con mi familia, si voy a encontrar sentido a mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. Y eso es más de lo que he tenido en años.
Diego se quedó arrodillado durante largo rato, y mientras estaba ahí, sintió algo que lo hizo abrir los ojos. Una brisa suave, cálida, que no venía de ninguna ventana, que no tenía explicación física. Una brisa que lo envolvió como un abrazo. Y en medio de esa brisa, Diego escuchó de nuevo ese susurro que no era voz, pero que era más claro que cualquier palabra. Siempre estuve aquí, hijo, siempre. Diego lloró. Lloró como nunca había llorado. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había encontrado, por todo lo que ahora sabía que era posible, y cuando finalmente se puso de pie, se sentía diferente. No era el mismo hombre que había entrado en esa capilla meses atrás. Ese hombre estaba roto, perdido, lleno de amargura. Pero este hombre, el que ahora salía de la capilla con el sol del atardecer iluminando su rostro, estaba sanado. No completamente. Las heridas seguían ahí. Pero ahora estaban cubiertas por algo más fuerte que el dolor. Estaban cubiertas por amor. La inauguración de la capilla restaurada fue 2 semanas después. Diego no quería asistir al principio. No le gustaban las multitudes. No le gustaba ser el centro de atención. Pero el padre Gonzalo insistió. Tienes que estar ahí, Diego. La gente necesita verte. Necesita saber que detrás de esta obra hay un corazón humano, un hombre que también buscaba, que también estaba perdido y que encontró. Y así, Diego aceptó. El día de la inauguración, la capilla estaba llena. Había personas de todas las edades, familias enteras, niños corriendo entre las bancas, ancianos con rosarios en las manos. Todos esperaban con expectativa el momento en que se descubriera la pintura restaurada. Diego se quedó al fondo, tratando de pasar desapercibido. Pero cuando el padre Gonzalo pidió un momento de silencio y comenzó a hablar sobre la historia de la capilla, sobre la importancia de esa imagen de la Virgen María para la comunidad y sobre el trabajo extraordinario del restaurador que había devuelto la vida a esa pintura, todos voltearon a ver a Diego. Él sintió que sus mejillas se ponían rojas, no sabía dónde mirar. Pero entonces, el padre Gonzalo le hizo una seña para que se acercara. Diego caminó hacia el frente con las piernas temblorosas, sintiendo todas las miradas sobre él.
Diego Ramírez, dijo el padre Gonzalo con voz fuerte y clara, no solo restauró esta pintura, él mismo fue restaurado en el proceso, y creo que eso es lo más hermoso de todo esto, que cuando servimos, cuando ponemos nuestras manos al servicio de algo más grande que nosotros mismos, somos nosotros los que terminamos siendo transformados. Hubo un murmullo de aprobación entre la gente. El padre Gonzalo hizo una señal, y dos personas jalaron la tela blanca que cubría la pintura. Y ahí estaba, la Virgen María, resplandeciente, hermosa, con esos ojos que parecían mirar a cada persona presente con amor infinito. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego un aplauso, pero no un aplauso común. Era un aplauso lleno de emoción, de lágrimas, de gratitud. Diego vio cómo varias personas se acercaban al altar, se arrodillaban, comenzaban a rezar. Vio a la mujer mayor que lo había visitado semanas atrás, llorando con una sonrisa en el rostro. Vio a una madre joven con un bebé en brazos, tocando el marco de la pintura con reverencia. Vio a un hombre de su edad, con traje de trabajo sucio, quitándose la gorra y persignándose con devoción. Y en ese momento, Diego entendió algo profundo. Él no había pintado esa imagen solo para él. La había pintado para todos ellos, para cada corazón roto que necesitaba un lugar donde sentirse visto, amado, acompañado. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a Diego para agradecerle. Algunos le daban la mano, otros lo abrazaban, algunos solo lo miraban con lágrimas en los ojos sin decir nada. Diego recibía cada gesto con humildad, con gratitud, sin saber bien qué decir. Pero había una persona que no se había acercado todavía, una mujer con una niña de la mano, paradas al fondo de la capilla, observando desde la distancia. Diego las reconoció de inmediato, su ex esposa y su hija. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Caminó hacia ellas despacio, sin saber qué esperar. Su hija Sofía lo miró con ojos grandes, curiosos. ¿Tú hiciste eso, papá?, preguntó señalando la pintura. Diego asintió, su voz atrapada en la garganta. Sí, mi amor, yo lo hice. Sofía sonrió, una sonrisa grande y luminosa. Es muy bonita, papá. Parece que está viva. Diego se arrodilló para estar a la altura de su hija. Le acarició el cabello. Lo está, Sofía.
Está más viva de lo que imaginas. Su exesposa, Laura, lo miró con una expresión que Diego no había visto en mucho tiempo. No era rabia, no era resentimiento, era algo diferente, algo parecido a la esperanza. «Hiciste un trabajo increíble, Diego», dijo ella suavemente. Diego se puso de pie. «Gracias por venir. No sabes lo que significa para mí que estén aquí». Laura asintió. Hablé con Sofía. Le dije que su papá estaba trabajando en algo importante y ella quería venir a verlo. Miró hacia la pintura, luego de regreso a Diego. Y yo también quería venir. Quería ver con mis propios ojos qué era lo que te había cambiado tanto. Diego sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Yo también quiero cambiar, Laura. Quiero ser mejor. Quiero ser el papá que Sofía merece. El hombre que tú merecías. Laura lo miró durante largo rato. Luego le tocó el brazo. Tal vez podamos intentarlo, Diego. Despacio, paso a paso, sin promesas, pero tal vez. Diego sintió que su corazón explotaba de gratitud. Gracias, gracias. Te prometo que no te voy a decepcionar. Esa noche, después de que todos se fueron, Diego regresó a la capilla solo. Se sentó en una de las bancas, mirando la pintura que había consumido sus últimos meses, que le había dado mucho más de lo que él había dado. Miró los ojos de la Virgen, esos ojos que ahora conocía tan bien, que había pintado con sus propias manos pero que sentía que venían de un lugar mucho más profundo. Y en ese silencio, en esa soledad que ya no se sentía como soledad, Diego supo que su vida nunca volvería a ser la misma, que él nunca volvería a ser el mismo, porque había sido tocado, había sido visto, había sido amado por algo, por alguien, que no necesitaba nombre ni explicación, solo necesitaba ser sentido, y él lo sentía, con cada fibra de su ser. Los meses que siguieron fueron diferentes para Diego. No fue una transformación instantánea, no fue un milagro que cambió todo de un día para otro, pero fue algo más profundo, más duradero. Diego comenzó a reconstruir su vida, pieza por pieza, con paciencia, con humildad, con una nueva perspectiva que antes no tenía. Volvió a ver a su hija regularmente. Al principio eran visitas cortas, incómodas, llenas de silencios. Pero poco a poco, Sofía comenzó a abrirse. Comenzó a contarle sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños. Y Diego escuchaba. Realmente escuchaba. No como antes, cuando estaba presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Ahora estaba ahí, completo, presente.
Su relación con Laura también comenzó a cambiar. No volvieron a estar juntos, al menos no en el sentido romántico, pero encontraron una forma de ser amigos, de ser padres juntos, de respetarse, y eso, para Diego, era más de lo que había esperado. Era suficiente. Era un regalo. Diego también comenzó a asistir a misa los domingos. Al principio se sentía fuera de lugar, sin saber cuándo arrodillarse, cuándo pararse, qué responder. Pero el padre Gonzalo lo guió con paciencia, sin presión, sin juicio. Y con el tiempo, Diego comenzó a encontrar consuelo en esos rituales que antes le parecían vacíos. Ahora entendía que no eran solo tradiciones, eran formas de conectar, de recordar, de sentir que no estás solo en este mundo tan grande y confuso. Pero lo que más cambió en Diego fue su forma de ver su trabajo. Ya no era solo un restaurador de arte, ahora entendía que su oficio era sagrado, que cada pintura que tocaba, cada obra que restauraba, era una oportunidad de devolver vida, de preservar memoria, de honrar a aquellos que habían creado belleza en medio del dolor. Diego comenzó a recibir más encargos, más proyectos. Su nombre comenzó a circular entre las parroquias, entre las comunidades. Busquen a Diego Ramírez, decían. Él no solo restaura pinturas, él les devuelve el alma. Un día, Diego recibió una carta de una comunidad indígena en Oaxaca. Le pedían que restaurara una imagen antigua de la Virgen de Guadalupe que había sido dañada en un terremoto. El trabajo no pagaba mucho, pero Diego aceptó de inmediato. Viajó a la comunidad, pasó semanas ahí trabajando en condiciones difíciles, durmiendo en una hamaca, comiendo lo que la gente le ofrecía. Pero cada día, mientras trabajaba, sentía lo mismo que había sentido en esa capilla en la Ciudad de México. Esa presencia, ese amor, esa certeza de que no estaba solo, de que sus manos eran instrumentos de algo mucho más grande. Cuando terminó la restauración, la comunidad organizó una celebración. Había música, danzas tradicionales, comida, risas. Los niños corrían alrededor de Diego, las abuelas lo abrazaban, los hombres le daban palmadas en la espalda. Y en medio de todo eso, Diego sintió algo que no había sentido nunca: pertenencia. Sentía que pertenecía.
no solo a un lugar, sino a una historia más grande, a una red invisible de fe, de esperanza, de amor que conectaba a millones de personas a través del tiempo y el espacio. Y en el centro de todo eso, silenciosa, amorosa, paciente, estaba ella, la madre que nunca abandona, la que espera, la que siempre está ahí, incluso cuando no la vemos, incluso cuando no creemos. Diego regresó a la Ciudad de México transformado. No era el mismo hombre que había salido. Y una noche, mientras estaba en su departamento, organizando sus pinceles, recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista. Había escuchado sobre su trabajo, sobre las restauraciones que estaba haciendo, sobre la historia de la capilla. Quería hacer una entrevista. Diego dudó. No le gustaba la publicidad. Pero algo dentro de él le dijo que aceptara, que tal vez su historia podía ayudar a alguien más, a alguien que estaba donde él había estado, perdido, roto, sin esperanza. La entrevista se publicó semanas después. Diego habló con honestidad. Habló sobre su ateísmo, sobre su dolor, sobre su soledad, pero también habló sobre lo que había vivido en esa capilla, sobre las señales inexplicables, sobre el calor en las manos, sobre las rosas, sobre esa presencia que lo había acompañado, que lo había sanado, que lo había transformado. No trató de convencer a nadie, solo compartió su verdad. Y para su sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Recibió cientos de mensajes, personas que le contaban sus propias historias, personas que también habían sido tocadas, personas que también estaban encontrando su camino de regreso a la fe, al amor, a la vida. Y Diego entendió algo hermoso, que su historia no era solo suya, era de todos. Era de cada persona que alguna vez se sintió sola, que alguna vez dudó, que alguna vez perdió la esperanza. Porque la verdad es que todos, en algún momento, necesitamos ser encontrados, necesitamos ser vistos, necesitamos saber que hay algo más grande que nosotros, algo que nos ama sin condiciones, sin juicio, sin límites. Y a veces, ese algo llega de las formas más inesperadas, a través de una pintura, a través de un trabajo, a través de un encuentro que cambia todo.
Hoy, años después, Diego sigue restaurando pinturas, sigue viajando, sigue devolviendo vida a imágenes olvidadas, pero ahora lo hace con una certeza profunda en el corazón, la certeza de que no está solo, de que nunca lo estuvo, y de que hay una madre, silenciosa, amorosa, paciente, que lo acompaña en cada trazo, en cada pincelada, en cada momento de duda y de esperanza. Una madre que no necesita ser vista para ser real. Que no necesita ser explicada para ser sentida. Que simplemente está, siempre, para todos, esperando con los brazos abiertos a que volvamos la mirada y la encontremos. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste, aunque sea por un segundo, que hay algo más grande cuidándote, te pido que escribas en los comentarios: Gracias, Madre María, por nunca soltarme. Y si quieres, comparte desde dónde nos estás viendo y un pequeño acto de fe que quieras hacer hoy para honrar a Nuestra Señora. Puede ser algo simple: encender una vela, rezar un Ave María, perdonar a alguien o simplemente mirar al cielo y decir gracias. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Aquí cada día compartimos historias reales de personas como tú y como yo que han sido tocadas por el amor de la Virgen María. Historias de milagros silenciosos, de transformaciones profundas, de encuentros que cambian vidas. Y si esta historia te llegó al alma, compártela. Compártela con esa persona que sabes que lo necesita, con ese amigo que está pasando por un momento difícil. Con esa familia que perdió la esperanza. Porque a veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que no estamos solos. Que la Virgen María te cubra con su manto sagrado, que interceda por ti y por todos los que amas, que te recuerde cada día que eres hijo, que eres hija de una madre que nunca abandona, que nunca juzga, que nunca deja de amarte, y que camines siempre con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperándote, una madre esperándote, un amor esperándote.
Hasta la próxima historia, hermano. Hasta la próxima historia, hermana. Que la paz de María te acompañe siempre.